Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, vos sabés, con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de lo que creemos debieran ser tratados como problemas del ciudadano común argentino, del ciudadano de a pie. A partir de este intento de revisionismo periodístico, que es revisar las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado, para advertirte que más de una vez aquello que se está anunciando son medias verdades o no te terminan de decir qué impacto va a tener esa decisión que toma un gobierno, una corporación, una empresa a nivel local, regional o internacional, va a tener en tu vida. En esta oportunidad vamos a posar la mirada sobre el sistema ferroviario argentino, pero a partir de una circunstancia que yo creo que es oportuna para revisar muchas cosas y para dar lugar a algo nuevo. El sistema ferroviario argentino lamentablemente vivió los vaivenes que vivió el país. En algún momento se les dio importancia, en otro momento hasta hicieron publicidad política con vía que no funciona se levanta y esas cosas. En un mundo que ha avanzado tecnológicamente muchísimo, igual el movimiento de personas y el movimiento de mercadería sigue siendo muy importante. Y un país con la extensión que tiene la Argentina, si realmente pensamos en un país federal, necesita de un sistema ferroviario que funcione bien, no solo por cuestiones de eficiencia económica, sino también por cuestiones ecológicas, por cuestiones productivas, por una cantidad de cuestiones. Lamentablemente pasamos por distintos momentos, ¿no? En los 90 te endiosaban al mercado, en estos años, en esta última década, te endiosaron al Estado bobo en realidad, porque quedó a la vista, si algo quedó a la vita con la tragedia de Once, es todo un sistema, un manejo del negocio ferroviario basado en la corrupción, que además tuvo un costo muy importante en términos de vidas. El dolor no se puede deshacer, no va a desaparecer. Pero lo que nos da el dolor, esta oportunidad, el juicio que se está desarrollando, es que desde el dolor tengamos la oportunidad de mejorar cosas, es decir, que tenga un sentido útil lo que pasó, lamentablemente ya no se puede volver atrás, pero que tenga un sentido útil para el futuro, que no le vuelva a pasar a otros. Y que además nos dé la oportunidad para revisar ¿qué sistema ferroviario queremos para la Argentina? Hoy nos van a acompañar con esa premisa Alejandro Despuy, que es el presidente de la Auditoría General de la Nación, un funcionario que en los años previos a la tragedia había sacado cantidad de informes alertando de lo mal que estaba funcionando el sistema. Digo porque en este momento estamos con un sistema que está con algunas cosas maquillado, vos te ponen unidades nuevas, importadas de China, todo un tema ahí también. Importamos porque los costos en Argentina son tan altos que producir eso, que tendríamos capacidad para hacerlo, saldría mucho más caro acá. Y después te niegan que tenemos un problema de competitividad. Pero bueno, esto es un comentario en margen. Y también nos va a acompañar Mónica Botega, que es mamá de Tatiana Pontirol, una de las víctimas de la tragedia de Once, una de las que lamentablemente viajaba en ese tren de la desgracia. En realidad decirle desgracia es bajar no fue un acto desgraciado ni fue un accidente, fue algo que iba a pasar en cualquier momento. Nos vas a contar cómo viene el juicio y si tenemos alguna expectativa para que del juicio surja una nueva oportunidad, esto desde el próximo bloque. Acompañados. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Quisiera remodelar, cambiar el baño de los chicos. Ponele hidro, los pibes crecen, te queda para vos. Lo pasaje, está buenísimo. Y ahora BBVA Francés presenta Camino al Éxito, la nueva plataforma para el crecimiento de tu pyme. Ingresá a www.caminoalexito.com, inscribite en la jornada de formación presencial y conocé las mejores herramientas para desarrollar con éxito tus negocios. BBVA Francés, adelante. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos.
Bueno, ustedes escucharon la presentación. ¿Estamos o no estamos ante una oportunidad para revisar las cosas? ¿Pueden salir bien este juicio? ¿Puede ser el inicio de una revisión y del nacimiento de algo nuevo? ¿O tenemos la posibilidad de perder otra oportunidad? ¿Cómo lo ves vos? Porque varios de los materiales que aportó precisamente la auditoría fueron revisados en el marco de este juicio. Yo estoy muy esperanzado porque en principio fue una tragedia y una tragedia evitable y por lo tanto hay un dolor inmenso que no se va a suprimir, pero se va a atenuar si por fin hay un pronunciamiento judicial acorde que establezca las responsabilidades tanto empresariales como estatales en esta tragedia. Pero también porque la auditoría fue a lo largo del tiempo haciendo señalamientos muy precisos, por lo menos de la forma en que se prestaba los servicios. La Argentina vivió un proceso que se puede decir del ferricidio, de la destrucción de los ferrocarriles en la época de Menem, a una época de profunda decadencia de los últimos 12 años, en donde sistemáticamente, a pesar de que el Estado puso muchísimo dinero, sistemáticamente la falta de mantenimiento, las desviaciones que se producían en la aplicación de esos fondos, hacía que no solamente la calidad del servicio fuese disminuyendo, fuese degradándose, sino que las condiciones de inseguridad eran alarmantes. Vos me mencionabas recién fuera de cámara, antes de comenzar, sí, algunas cosas que advertiste un mes antes de que pasara eso. Un informe que hizo la auditoría, ¿podés narrarle? Porque vos decís, nosotros advertimos en un momento oportuno, ¿podés contar lo que hay? Sí, yo me voy a remitir acá a las referencias que hago en el libro que recoge los informes de la auditoría. En el caso del Sarmiento, como la mayoría de de las líneas del AMBA y de la entrada a Buenos Aires, nosotros lo hacemos prácticamente anual. En el caso del Sarmiento lo hemos hecho cada 2 o 3 años, y la verdad que las 2 últimas auditorías que coinciden con la gestión de Jaime primero y de Schiavi después, que coinciden las observaciones entre el 2009 y el 2012, fíjense, 2 periodos, porque hicimos un informe inmediatamente después. Pero yo creo que es alarmante las conclusiones. Mientras se produce el accidente, nosotros estábamos haciendo estas comprobaciones en estudios de campo: certificación de habilitación técnica, ausencia de certificación de habilitación o vencido. Explícale al televidente que estudio de campo quiere decir alguien que fue y que viajó y que estuvo en el momento que circulaba el tren viendo, uy, mira, falla esto, uy, esto no está, digamos que hizo una supervisión, eso quiere decir. Fueron técnicos, fueron profesionales, fueron ingenieros y estudiaron en detalle la circunstancia de cada uno de tanto el material ferroviario, las vías, las condiciones, por ejemplo. Y en esos 2 informes, 2009-2012, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Por ejemplo, seguridad, falta de indicación visible del sistema de despresurización de puertes para caso de emergencias, sistema de enclavamiento. Eso quiere decir si las tenés que abrir para salir. Exactamente, en un caso de emergencia, que fue lo que realmente determinó gran cantidad de las consecuencias nefastas que tuvo el accidente, la tragedia. Sistema de enclavamiento de puertas inoperantes, falta de manija de freno de emergencia, freno de mano inoperante, volante de freno de mano faltante, ventana con rejas de alambre fijas, lo cual hacía que de producirse una tragedia, esto dejaba de ser una ventanilla de donde se podía socorrer a las personas y transformarse en una cárcel de la muerte. Y muchas otras cuestiones. Estas son comprobaciones que estaban reiteradas, porque en estas condiciones circulaban las unidades. Estamos hablando del Sarmiento. Del Sarmiento. Leandro, porque te bauticé Alejandro al comenzar el programa. Digo, porque aquí muchas veces nosotros decimos, no es que el Estado no controla, el problema es que hay alguien que tira los controles del Estado, los pasa por arriba porque tiene alguna otra motivación. Y es lo que nos está pasando. Digamos, los entes de control en general funcionan, producen, algunos no, porque han sido cooptados precisamente para evitar que controlen, pero otros controlan. Los controles del Estado funcionan, el problema está en las decisiones que se toman a nivel político. Tu evaluación del juicio hasta ahora, porque nosotros lo que vimos, digamos, vos me explicabas fuera de cámara, hay 4 querellas, ¿sí? Sí. Contá quiénes son.
Nosotros tenemos la primer querella, que es la que pertenece al doctor Dalbón y Moral. La querella número 3, que es la de Menguini Rey, y la querella número 4, que es la de Anzoátegui. En un primer momento... ¿A qué sectores representa cada uno? Sí. La 1 y la 3 son familiares, por lo que vos dijiste. Todos son familiares. Estas querellas representan a los familiares, salvo el Ministerio Público, que está representando a todos, es decir, en realidad representa también a los familiares, porque él está buscando justicia para esta tragedia. Lo que tuvo desprolijo el juicio, que en un primer momento las querellas se abrieron, y entonces tuvieron que, por ejemplo, la doctora Anzoátegui tuvo que ponerse en otra querella nueva, porque no estaba de acuerdo la querella 1 y 2 de culpar a los funcionarios de gobierno, y que son los responsables directos de esta tragedia. Esas son disidencias que surgieron entre los familiares de las víctimas. Algunos dicen... Dicen las querellas que ellos respondieron al deseo de los familiares, pero la doctora Anzoátegui, la querella 4, pidió que esto se investigue y que se manden desde el tribunal expedientes para informar a las víctimas lo que había sucedido. Todavía no está comprobado de que estas dos querellas actuaron en función de la petición de familiares. Es muy grave lo que estás, no lo que estás diciendo, lo que pasó. Estás describiendo. Sí. Vos decís que hay un sector de los familiares que desistieron de ir contra los funcionarios, y que hay una de las abogadas que lo representaba que está dudando de que haya sido así. Desistimiento haya sido. Es decir, realmente... quienes representan a los familiares. Claro, porque debe haber gente que digamos ha delegado la representación y se desentendió del juicio por distintas razones, o por dolor. Eso te iba a decir. No corresponde juzgarlos. No todos los familiares estamos actuando de la misma forma, porque las emociones muchas veces no te permiten hacerlo. Seguramente. Vos lo primero que tenés que entender para llevar adelante esta lucha es que tenés que ser fuerte y que tenés que ser firme. Ahora, desasname respecto de esto, porque lo primero que surgió fue una de las querellas hacía foco en la figura del maquinista. ¿Sí? La querella del doctor Dalbón fuertemente la responsabilidad, como si condujera un... 22 años de prisión le pidieron al maquinista. ¿Coincidís con esa...? No, para nada. No coincido. ¿Y por qué? Porque durante el juicio y durante todo lo que yo he visto de la realidad, porque yo vivo en la zona oeste y al tren lo veo pasar prácticamente todos los días, sé que llevaron a la muerte quienes estaban a cargo del sistema ferroviario y quienes lo llevaron a este deterioro. Y no es el maquinista. El maquinista es una víctima del sistema. Más allá que debe tener su responsabilidad por no haberlo avisado, pero hay que ver qué canales de comunicación estaban limpios como para poder avisar de que el tren no andaba, de que el tren no frenaba. Tanta era la corrupción y tanta la contaminación que estaban circulando todos sobre este círculo vicioso. Yo coincido, porque soy usuario de tren, tengo 50 años, me cuesta admitirlo. 50 años, debe ser 30 años que soy usuario de tren. Y lo que vos relatás, en mi caso el Roca, digamos, lo que vos relatás se ve en cualquiera que sea usuario lo puede ver. Es decir, hay cosas que no tienen que ver con las habilidades o las no habilidades de los ferroviarios, sino que tienen que ver con el sistema. Hay un informe de la Comisión Nacional de Transporte en los últimos días que vuelve el foco sobre eso, pero lo vamos a ver en el próximo bloque, porque además ustedes en uno de los informes hacen una mención de una muy buena descripción de cómo se fue manejando el sistema en los últimos años y cómo fueron variando en función de las conflictividades, y con eso queremos empezar el próximo bloque. Pero ahora tenemos que ir a una pausa. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas
Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocreditcoop.coop. Banco Creditcoop Cooperativo, la banca solidaria. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Venimos, hablamos en el corte hablamos más de lo que... Vos, Leandro, te puedo tutear, ¿no? Sí, discúlpame. Sí. Me decías, hay que explicar por qué estamos pidiendo que la responsabilidad llegue a los funcionarios. ¿Podés explicar cómo funcionaba el sistema? No solamente aquí, en los informes de auditoría surgen elementos muy claros sobre las circunstancias que ya técnicamente estos se habían transformado en las vías mortales, ¿no es cierto? Sino también una responsabilidad estatal y empresarial, porque esto no fue de un día para otro. A lo largo del desempeño de las operadoras, en este caso concretamente de los ciriglianos, lo que vamos a ver es que hay sistemáticamente una desviación de esos fondos hacia las tareas de mantenimiento y otras, y una actitud del Estado que de alguna manera incentiva esas desviaciones o esas tareas de incumplimiento, lo cual plantea incumplimientos de los deberes de funcionarios de controlar o complicidad con un desempeño manifiestamente claro de incumplimientos. El dueño del sistema es el Estado Nacional. Exacto. El Estado decidió no operarlo en algún momento y lo concesionó a distintas empresas. O sea, y por dar el servicio le pagaba con recursos del Estado, es decir, con lo que vos pagás de impuestos, le pagaba a estas personas para que presten precisamente el servicio. En ese contrato había un estándar de calidad. Obviamente. Tenés que prestar el servicio, tenés que tener tal cantidad de cosas, tenés que cuidar esto. ¿Qué se incumplió de esos contratos? Todo. Digo, porque lo que sabemos simplemente por visión es que el sistema funcionaba mal y que los funcionarios que le estaban administrándolo se enriquecieron muy sospechosamente. Yo creo que se incumplió todo, porque en principio no se aplicaron los fondos que se tenía. El Estado puso dinero, porque esto de que no había, el Estado no ponía fondos, puso. La verdad que en subsidios, cuando nosotros hemos auditado el lado contable, el lado económico, encontramos miles de millones que ha puesto, no solamente en el caso de los ciriglianos, en el caso del ferrocarril, sino también en el transporte automotor de pasajeros. Pero en todo caso, quiero decirles que hubo un sector empresarial que recibió fondos. Y en algunas discusiones que nosotros teníamos, inclusive con Schiavi, con Jaime, le decíamos, pero ¿cómo es posible que ustedes tengan un comportamiento tan permisivo de los incumplimientos empresariales, que parecería que como que ustedes reciben gratificaciones frente de parte de las mismas empresas de las cuales ustedes le están entregando sumas tan importantes que no se aplican a mejorar la calidad del sistema ni a las condiciones de seguridad? Por eso es que es importante este juicio, porque este juicio, a partir de los informes de la auditoría, va a poder tiene elementos, y en esto he visto cómo se está haciendo hincapié tanto el fiscal como las querellas de las víctimas, en esta circunstancia tan visible. El sistema funcionaba mal, la calidad del servicio era cada vez peor, la inseguridad era manifiesta, al extremo de que en las discusiones que teníamos con Jaime, y decíamos, ustedes han transformado el tren en un acto de arrojo, en un acto temerario. Viajar en un tren es eso, es un acto de arrojo, un acto de temerario. No, nos decían, lo que pasa es que en la Argentina son todos transgresores, rompen todo. No, señor. Vos me decías eso y yo te dicen, culturalmente el argentino es muy difícil. Puede ser una descripción correcta, pero si vos sos autoridad, lo que tenés que hacer es, si sabés que esa es la idiosincrasia, entonces tenerla en cuenta para mejorar el estándar de seguridad. Vos habitualmente vas a las audiencias. Sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Vos me decías algunas cosas. A mí lo que más me llamó la atención, por ejemplo, es lo relajado que se encuentran los funcionarios de gobierno ante el juicio. Nunca los vi abatidos, salvo con la querella número 3 del doctor Menghini, que fue el martes anterior. Ahí sí, salieron con la cabeza gacha
y se les veía un indicio de preocupación. Pero yo creo... No se inmutan pese a que ahí se muestran contratos Jaime, por ejemplo, donde hay movimientos de dinero sospechosos. O no sé. Vos me mencionabas que Schiavi inclusive llegó a mostrar una filmina sobre el soterramiento del Sarmiento. Una obra que el gobierno anunció cuántas veces y nunca se concretó. Yo creo que es tan grande la corrupción, tan grande que no les permite darse cuenta de que están mintiendo y que mataron a la gente. Es impresionante. Yo creo que también que para ver tanto desvío de fondo y no inversión y terminar con un transporte público de la manera que han terminado y con 52 muertes, yo creo que no tienen un grado de locura también, porque no puede ser. O un grado de impunidad porque creen estar protegidos por algún poder superior, ¿no? Y de irresponsabilidad, porque generalmente se maneja así en esas circunstancias. Manejar el transporte ferroviario de pasajeros, que es tan importante, tan decisivo en la calidad de vida, en la seguridad de las personas, y hacerlo de la forma en que lo habían hecho, me parece que el juicio necesariamente va a tener que transitar por algo tan decisivo como esto. Y creo que los informes de la auditoría tienen esa virtud y esa posibilidad objetiva de ir describiendo de alguna manera. Lo que tiene de desgarrante esta situación es que fue una tragedia evitable, porque además no solamente están los señalamientos sobre el Sarmiento, la cantidad de accidentes, de incidentes que poblaron nuestros rieles en los últimos años es alarmante. No había forma de reaccionar. Tenemos una placa que tiene que ver con algunos de los informes que hizo la auditoría, que precisamente marca los distintos momentos del sistema, y lo que acá me parece que hay que dejar en claro es que los puntos en rojo, que es cuando le quitan las concesiones a unos o a otros o hacen algunos cambios, en todos los casos son reacciones espasmódicas. Son reacciones, es decir, no hay una política. Mira, nos pasó esto, hubo un choque en tal lugar y entonces quedó a la vista de que las cosas se hacen mal. Entonces las cambiamos y la culpa es del concesionario y lo sacamos. Eso es lo que muestra, pero esto no es entonces una política del Estado para esto, ni funciona un sistema, sino bueno, a ver, ¿cuál es el coletazo que tenemos que dar ahora para que no nos joda la opinión pública más? Parece eso. Realmente fueron reacciones muy espasmódicas. Al comienzo, durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, él tomó muchos de nuestros informes. Y sobre todo, por ejemplo, la rescisión del contrato del San Martín se hizo sobre la base del informe de la auditoría. Lo mismo del Roca. Aun cuando previamente se le habían entregado una cantidad de subsidios, a la semana se decidió, bueno. Pero en todo caso, lo que pasó después es que las rescisiones implicaban la transferencia a las otras operadoras del sistema, la responsabilidad de continuar la operatoria, vale decir, en una suerte ya de varias operadoras, pero sobre las cuales nosotros habíamos hecho informes muy tajantes, muy categóricos sobre las deficiencias y la prestación del servicio, de tal manera que fue licuándose la gestión operativa en operadores que realmente ofrecían un cuadro. Y cuando auditamos estas asociaciones, esta UOFESA que llamamos un sistema de agrupación, se le quitaba por ejemplo, cuando se le quita al San Martín, la rescisión se rescinde el San Martín, el Roca forma parte de la UOFESA que va a gestionar junto a ferrovías, etcétera, ¿no? Entonces es como que paulatinamente se fueron, diríamos, fue el propio deterioro del sistema lo que hizo que se fueran excluyendo prestadores de servicio realmente. Esto, pero también nosotros tenemos aquí, bueno, de alguna manera los informes de la auditoría y se recogen en esta publicación. Hay situaciones, cuando usted me dice de irresponsabilidad, la compra que hace la Argentina en la época de Jaime, de material a Portugal y cosas que estuvieron tirados a Segenherli años. Eso es una novela policial desgarradora, pero es una novela policial. No se puede pensar que un funcionario de gobierno pueda llevar adelante una actividad. Entonces, todas estas cuestiones se están dilucidando en la justicia. No es solamente los trajeron y nunca funcionaron, porque las vías eran distintas. Eran diferentes, sí, tal cual. Pero lo peor es que cuando se van a importar,
la empresa que transporta dice, pues yo no voy a hacer el transporte de esto porque no tengo ningún funcionario de Estado que pueda acreditar realmente, en el caso de España, acreditar realmente que lo que yo estoy llevando no tiene nada que ver con material ferroviario. Esto es chatarra, y ni como chatarra sirve. Y además, después del viaje, en las condiciones en que se ha contratado, lo que va a llegar allá es un material destruido, completamente obsoleto, etcétera. Y sin embargo, el gasto se hace el gasto, se paga carísimo, y además se firma un contrato, se paga carísimo, se traen acá y se guardan en lugares que después pudimos nosotros ingresar, investigar, y la verdad que es algo vergonzoso. Eso se está investigando también por la justicia. Mónica, ¿para cuándo cabe la resolución del juicio? ¿Está estimado para fin de Sí, para fin octubre? de octubre. Pensamos que sí, va a ser para fin de octubre porque el juicio se viene desarrollando de manera prolija y confiamos mucho en el Tribunal Oral 2 que va a ser condenatorio las sentencias que dicten. Es una oportunidad que tiene de reivindicarse también y que en este país pensemos que tenemos que acudir a la justicia y no por mano propia hacerlo. Yo creo que es una oportunidad precisamente por lo que decía, de un fallo ejemplar que realmente siente las bases para decir, muchachos, hay cosas con las que no se juega y permita ir en esta línea que demuestra, porque está demostrado que la corrupción mata. No es que la corrupción es simplemente una cuestión de que, ay, mirá, se afanaron tal cosa, no. Eso te iba a decir, Javier. Hay víctimas atrás de esos, claro. Y víctimas con nombre y apellido, y son cada vez más. Entonces hay que cortar con este sistema. Tatiana era estudiante, tenía los mejores valores, no era usuaria del Sarmiento. Ese día lo tomó porque le pareció que era más cómodo que trasladarse en auto y bueno, y pasó la tragedia de Once. Y todavía como papás no nos podemos reponer de esta bomba que pusieron en cada hogar. Es terrible. Gracias a los dos por haber venido. A ustedes quedamos a la espera de esta resolución, confiando en que la justicia haga lo que tiene que hacer, porque este país necesita un buen sistema ferroviario. Hasta la semana que viene para ocuparnos de tus problemas, que son los nuestros también.